usted lo que debe tener es una brujería, vaya donde X señor, que es muy bueno detectando esas cosas y él le dice si usted realmente tiene una brujería o no. Ahora, téngase ahí porque en un momento le van a dar muchas ganas pues de vomitar. Y cuando hace eso, cuando él mira el balde, lo que depositó, había un sapo negro. Cuando lo cortó del cadáver, salió la foto de una mujer. Algunas personas van al cementerio y se llevan las flores muertas de alguna persona que acabó de fallecer. Lo usan, lo vuelven polvo junto con otras cosas y se lo dan a beber a alguna persona para que esa persona esté muy triste durante mucho tiempo. A día de hoy, ¿qué es lo que más miedo te da de la brujería? Yo pienso, Suelen pasar cosas paranormales en esos domicilios. ¿Te llegó a pasar algo a ti de pequeña? vi la sombra de mi bisabuelo, se despidió de mí. Es algo que tengo como muy presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Forbidden Archive. Hoy se trata de un episodio, creo que ciertamente acercándose a lo que es Halloween. Puede venir muy bien. Vamos a hablar sobre el tema de la brujería y hoy tenemos a Rubí, quien es licenciada en educación y también investigadora, y creo que va a poder tratar este tema con mucha responsabilidad, tanto desde el aspecto educativo como desde el aspecto paranormal de la brujería en Colombia. ¿Qué tal, Rubí? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí para ti en este programa y para toda tu comunidad. Es muy interesante, muy chévere, como decimos en Colombia, hablar sobre estos temas, hablar sobre brujería, hablar no solamente de la brujería en Colombia, sino incluso en prácticas extendidas en América Latina. Como me presentaste, soy Ruby, me encuentran en redes como Ruby Investiga, básicamente en Instagram, que es donde estoy activa. Soy licenciada en educación, soy docente y gracias a esta profesión he tenido la oportunidad de viajar a lo largo y ancho de Colombia y pues como un tema muy personal, investigar sobre las prácticas asociadas a la brujería, a la magia y a la religión, pues porque es mi hobby, es un tema que me apasiona. Desde muy niña he estado cercana a estas prácticas por venir de una familia católica con bastantes supersticiones y pues nada, vengo hoy a compartir con ustedes parte de ese conocimiento que he podido recopilar a lo largo de estos años. Creo que haces un trabajo magnífico con todo lo que es relacionado a la educación y la brujería, pero antes que nada, para que la gente entienda, ¿qué es la brujería? O sea, ¿a qué se le puede llamar brujería? Bueno, esto digamos que es un concepto que ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo y que ha tenido un matiz distinto, ¿no? Entonces, digamos que en el paso del tiempo tiene matices diferentes. Brujería, como tal, la palabra brujería aparece como un crimen que se es condenado por la Santa Inquisición, o sea, quienes le dan el adjetivo de brujería, el nombre, perdón, de brujería, lo hacen en la Sagrada Inquisición como parte de un crimen que se comete por el que se puede acusar sobre todo y en gran medida a mujeres que en teoría pactaban con el demonio, que hacían diferentes preparados para volar en la noche, o sea, el vuelo del espíritu, lo que conocen el vuelo del espíritu, y de allí un poco la tradición aquella de la escoba, eh, que es la bruja que vuela en las noches, y es además condenada, ¿no? O sea, digamos que desde el lado y desde el punto de vista cristiano es condenado. Por eso tiene como diferentes connotaciones muy negativas, pero hoy día, digamos que cuando hablamos de una persona que es bruja, se piensa mucho en el utilitarismo de la magia. Entonces, las personas en Latinoamérica acuden a una bruja porque se les fue un amor y quieren hacerlo regresar. O quieren cobrar venganza y quieren que alguien les haga el favor y haga un trabajo, una maldición, básicamente, y puedan cobrar venganza. Pero la brujería realmente está más allá de eso. El concepto de brujería como tal, como nosotros lo deberíamos empezar a entender, es que sí, efectivamente, hablamos de una práctica espiritual que no es solamente utilitarista, que habla de algunas mujeres que
digamos que usan éxtasis o usan diferentes medios para llegar a los trances espirituales y viajar al otro lado, estar en la otredad, están digamos que con un pie más cerca del mundo tónico de lo que está debajo de la tierra y lo usan como una práctica espiritual y los hechizos que hacen son otra parte de lo que las compone a ellas como brujas. Entonces, a veces confundimos un poco brujería y hechicería, pero son dos cosas diferentes. Digamos que la bruja como tal es capaz de hacer hechizos, pero tiene además de hacer hechizos toda una práctica espiritual inmersa dentro de ello. Y las hechiceras son las que usan la magia como algo utilitarista, que por ahí en redes se ve mucho que la magia blanca, que la magia rosa, que la magia verde, que la magia gris, que la magia negra, pero realmente pues ya cuando vamos al origen, realmente pues el pensamiento mágico no creo que tenga colores, realmente es más la intención y lo que hay detrás del querer experimentar a través de un hechizo, a través de un maleficio, a través de un bebedizo, que una persona o doblegue su voluntad o pague tal vez por un crimen que no ha podido ser condenado por algunas razones. Entonces, habla un poco de la complejidad de los seres humanos como tal. Entonces, el simple hecho de la brujería se refiere más bien al hacer daño a las personas. O sea, no tiene una connotación positiva la palabra brujería, por así decirlo. Es que ese es el problema. Las personas creen que la brujería siempre está centrada en hacerle daño a las personas y no necesariamente. La brujería no es solamente usada para hacerle daño a las personas. Esa es una etiqueta que viene, por supuesto, desde la época inquisitorial, en donde decimos cualquier cosa que tenga que ver con el pensamiento mágico usada para esa forma es malo o le damos la etiqueta de oscuro. Pero realmente la brujería, hay muchas personas que son brujas y no se dedican a usar su magia para hacerle daño a nadie. Mm. Que se puede, claro que se puede. La brujería digamos que tiene ese amplio espectro en donde se usan espíritus, se usan elementales de la naturaleza, se usan sitios, se usan la magia por simpatía, la magia por contacto, se usa para hacer daño, pero no necesariamente tiene solo esa connotación. Es para algunas personas una práctica espiritual, incluso para algunas personas es el símbolo del feminismo mismo, pero no es ni tan blanco ni tan negro. Yo diría que la brujería tiene una escala de grises y que las personas que se dedican a hacer hechicería a veces dicen que hacen hechizos de magia blanca. Pero igual, o sea, cuando miremos más al trasfondo de qué son los hechizos y cómo se hacen, nos damos cuenta que realmente hacer hechicería no tiene colores, es usar la magia, usar entes, dependiendo a quienes llames, ¿no? Claro está, para que hagan algo que tú necesitas. Es como que quieres poner algún espíritu a tu servicio, quieres poner muertos a tu servicio, por supuesto, eso tiene connotaciones muy oscuras, pero no solo se usa para eso, se usa, por ejemplo, para limpiar lugares, se usa para que, por ejemplo, en Colombia es muy usado que lo hagan para que los negocios sean prósperos y vendan más, para que entre mucha clientela, se usan para desear suerte. Incluso no sé si alguno de las personas que está conectada viendo tu programa tiene una manillita que es como que le regalaron, que es un hilito rojo, que le dijeron que era para la Oh. suerte. Eso hace parte del pensamiento mágico y de los deseos de otra persona que tiene contigo, sino que está desde cosas muy simples y muy sencillas que hacemos en lo cotidiano hasta pues ver efectivamente los maleficios y toda una serie de prácticas que están pensadas en dañar al otro. Leyendo sobre todos estos temas de brujería, es verdad que existe por un lado lo que son las brujas o los brujos, también como hablabas antes, la hechicería, la adivinación, pero hay una parte que me llama mucho la atención que es la nigromancia. No sé si has oído hablar alguna vez de lo que son los nigromantes o lo que no, qué nos podrías contar sobre ellos. Bueno, es que hay como una confusión entre necromancia y nigromancia. Entonces se suele como traslapar el término, pero efectivamente estamos hablando del trato con los muertos. Mm. Y el trato con los muertos, sean estos conocidos,
nuestros ancestros o muertos desconocidos o incluso almas en pena. En Latinoamérica y en una parte de España se habla mucho, por ejemplo, del culto al ánima sola, que es un ánima por la que nadie reza y que está ya en el purgatorio esperando como que alguien se acuerde de ella. Entonces las personas hacen tratos con esas ánimas de los muertos, algunos incluso que no son muertos que no han tenido el debido descanso, y se les pide que hagan cosas en este plano y no necesariamente son tan buenas. Eso es un Ya. poco como más hacia la negromancia. La necromancia es usar diferentes tipos de elementos para a través del contacto con los muertos ver cosas del futuro, porque se sabe que el muerto al estar al otro lado, digamos que tiene una visión más grande de lo que está sucediendo. Entonces, algunas personas, no sé, tienen contactos con sus ancestros y les dan oraciones para pedirles que les ayuden con ciertas cosas porque ellos saben que es lo más conveniente. Entonces, claro, la brujería tiene una parte fuerte de necromancia. Hay una parte bastante usada en el tema de la necromancia, porque pues muchas de las prácticas de hechicería no solamente ocurren en los cementerios, sino que se sirven de algunos de los muertos de los cementerios para pedir cosas específicas. Y Entonces sí está, digamos que entre la brujería, la hechicería, sí hay una fuerte relación en algunos casos con la necromancia. para ti, tu opinión como investigadora, ¿cuál sería el arte más oscuro de todos estos? Bueno, yo creo que, uy, hay muchos cultos. Es difícil de pronto decir porque es que las personas lo usan, o sea, de manera, ¿cómo explicarlo? O sea, cada quien lo usa basado un poco en su creencia. Hay algunas prácticas de santería que son bastante fuertes y que se centran en el recoger el paso de algunos muertos que están en los ritos paleros para pedir cosas, que incluso de eso se le acusa un poco al presidente Chávez. No sé si Uh, escuchaste alguna vez que cuando Chávez mandó desenterrar a Simón Bolívar en la ceremonia que fue transmitida por televisión, realmente lo que él estaba buscando era conseguir un hueso de Bolívar para hacer un rito con el espíritu de Bolívar y consagrar a Bolívar a Bolívar y a Venezuela como hacia sus deseos, más o menos. Entonces, estas prácticas que están buscando la muerte total, no, digamos que no hay una sola determinada. Generalmente se asocian con la brujería negra, que es lo que la gente llama la brujería negra, pero son aquellas que están destinadas a enfermar y a matar a aquella persona o a doblegar la voluntad de personas totales. Aquí en Colombia es muy escuchado, por ejemplo, que los presidentes de nuestra nación, que varios de los presidentes de nuestra nación tienen su bruja personal, que es la persona que les ayuda a, bueno, muchas cosas, porque pues estamos hablando de un país que está en conflicto desde hace muchísimo tiempo y que digamos que se sirve del pensamiento mágico para muchas cosas. En una de las investigaciones que hicimos, tuvimos la oportunidad con Esteban Cruz de hablar con el presidente Samper, ¿Vale? quien nos contó que cuando se retiró de la presidencia, cuando terminó su periodo, él se va a vivir a España y estando allá en España, su reloj, el reloj de confianza que él usaba, empezó a molestar y era un reloj bastante fino y tenía, digamos que toda una trayectoria con él. Entonces él decidió hacerlo ver de un relojero y el relojero le encontró una placa con unas inscripciones de magia negra dentro del reloj que alguien le había puesto para que le fuera mal durante su periodo. Entonces, o sea, son cosas que permean altísimas esferas. Estamos hablando de los presidentes, pero estamos hablando de lo cotidiano. Si tú vinieras, Cristian, a Bogotá, Bogotá es un lugar lastimosamente aquí estamos, digamos que estratificados. Ujú. Nosotros vamos del estrato 1 al estrato 6. El estrato 1 es en donde habitan las personas de menos recursos. El estrato 6 es el lugar de Bogotá en donde habitan las personas con, digamos que más poder adquisitivo y con más dinero. Y uno ve desde el estrato 1 hasta el estrato 6 en sus cementerios, bueno, en diferentes prácticas que la brujería permea mucho, o la hechicería más bien, permea mucho
vida cotidiana de las personas. Aquí hay y esa hechicería, lastimosamente, en algunos casos se ha ido como uniendo con prácticas que venían siendo religiosas, como lo que va a suceder ahorita 31 de octubre, primero y 2 de noviembre, que aquí en Colombia se celebra, creo que igual que allá, el primero el Día de Todos los Santos y el 2 que es el Día de Todos los Difuntos. Entonces se aprovechan esos días para llamar a las almas y a veces someterlas a prácticas, digamos que oscuras, Oscuras. como también la persona que va al cementerio y habla con las almas para pedirle trabajo. Es como muy común aquí ese trueque de información entre las almas del purgatorio y la adivinación y el hacer hechicería. O sea, está muy en nuestro día a día. Cuando dices trueque, entiendo que, por ejemplo, la persona se puede llevar como esa oportunidad de poder tener trabajo, pero ¿qué se lleva al alma que está fallecida? En ese... Exacto, es exactamente ahí donde se pone un poquito escabrosa la cosa. Cuando tú me decías que es lo más oscuro, por eso te hablaba un poco de los ritos de cubanos, porque pues si tú vas a hacer ese trueque, tú necesitas ofrecer algo. A veces las personas simple y llanamente ofrecen oraciones. Entonces dicen, no, yo voy a orar por esta persona para que me ayude con esta y esta cosa. Te voy a contar una anécdota que es muy personal y es algo que tal vez fue lo que me llevó a estudiar todo esto. Claro, me Yo crecí encanta. en una familia bastante supersticiosa y bastante creyente de este tipo de cosas. Y mi abuela, que en paz descanse, ella ya falleció hace más de 10 años, ella le había prometido a las almas del purgatorio rezarles un rosario todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Y esa promesa se la hizo para que nos cuidara a sus hijos y a sus nietos y a toda su familia. Entonces ella contaba, yo recuerdo que ella decía que cuando ella se ponía a rezar demasiado tarde y le cogía el sueño mientras estaba rezando, que las almas venían a despertarla y que le daban como codazos o que la movían para que ella terminara de rezar el rosario. Entonces imagínate, yo crecí con mi abuela, pues con mis papás y mi abuela, y a los 5 años estar escuchando eso, pues no dejaba de ser pues demasiado curioso para mí, y creo que eso es parte de Oh, lo que yo ha hecho que yo me mueva mucho en este mundo. Pero sí, efectivamente tú puedes ofrecer cosas de ese tamaño, pero entre más fuerte sea lo que tú necesitas, más pues fuerte así tiene que ser lo que mismo es tú la tienes que ofrenda dar. que tienes que dar. Entonces, incluso en algunos casos se habla de ofrendas de seres humanos. Aquí en una época recuerdo mucho que se hablaba que incluso se perdían los niños de los hospitales, los bebés recién nacidos de los hospitales que estaban sin bautizo y que a veces eran usados para ese tipo de prácticas. Eso era algo muy de la prensa amarillista de Bogotá, que no creo que haya salido de la nada, que seguramente tiene algún, Mm. algún trasfondo aquí bien fuerte, pero se habla de eso, de sacrificios humanos o de el sacrificar, como tú, incluso las personas lo hacen con su propia sangre o con la sangre de otra persona, pero es muy importante dar a cambio, porque es un trueque, es una negociación que estás haciendo con el otro lado, con la otra edad. Entonces tú no puedes llegar e ir y decirle a la otra edad que te haga tal y tal cosa y luego no pagarle, porque pues tremendo lío en el que te puedes ir metiendo, que es lo que he escuchado a algunas personas decir que vienen a reclamarle y que además no le dejan en paz. Entonces sí es importante ese intercambio. Entonces va desde lo más sencillo, que es que muchas personas hacen novenas, los novenarios de los fieles difuntos, digamos que con el ánimo de pedir algo, pero también va traspasado por cosas bastante oscuras cuando se habla de ritos específicos. Aquí, por ejemplo, en Colombia, con el tema del conflicto armado, nosotros, no sé, Cristian, si habías escuchado el estudio de la Comisión de la Verdad que se instauró en Colombia ¿No? desde hace ya algunos años y que viene recogiendo las memorias del conflicto que lastimosamente nosotros hemos atravesado durante tanto tiempo, que es bastante cruento. Decía que si nosotros los colombianos tuviéramos que hacer un minuto de silencio por cada persona desaparecida en Colombia, tendríamos que estar callados 17 años. Entonces, ¿qué pasa? Que pues hay lugares en donde se acostumbra a hacer prácticas de brujería fuertes,
que están asociadas un poco a lugares de masacres, a lugares en donde ocurrieron ciertas matanzas, a lugares en donde se supo que hubo un sufrimiento intenso, porque además el poder espiritual del lugar también marca la diferencia en el rito. No es lo mismo que tú lo hagas en el cementerio, que se supone que es un lugar en donde ya el alma, en teoría, encontró su descanso, a un lugar en donde ocurrió la masacre o donde ocurrió el hecho. Y aquí en Colombia, pues hay muchísimo de eso y muchas de las historias del conflicto armado están relacionadas con prácticas de hechicería. Es muy común escuchar, por ejemplo, que los comandantes o bueno, las personas que están al frente de diferentes grupos que están en el país Claro. tienen también su bruja personal y que les hacen un rito que se llama el rito del niño. Y es que la bruja les pone como una cruz de metal y generalmente se la ponen en estas partes del cuerpo, junto con una, o sea, se la meten por dentro, o sea, hacen un corte y ponen el metal ahí dentro. Y bueno, esa imagen que cualesquiera que hayan introducido allí, se mete por el cuerpo de la persona y queda totalmente cubierta y las balas no lo tocan o están en combate y ya siempre le avisan o de alguna manera siempre está protegido. E incluso se ha escuchado de algunos que están muy mal heridos y no se pueden morir precisamente por el rito que tienen y tienen que volver a llamar a la bruja para que les quite eso y se puedan morir. Entonces Wow. esto hace parte muy de lo cotidiano, lastimosamente, que se engendra un poco pues por ese tema de estar en una constante batalla, en una constante guerra, sobre todo en los campos colombianos. Nosotros en Bogotá, digamos que no lo experimentamos de una manera tan de frente, Sí, tan ardua. pues porque estamos, digamos, de alguna forma en ciudad, pero yo he tenido la oportunidad de estar desde La Guajira hasta el Amazonas escuchando muchos relatos y las personas acuden mucho a ese tipo de prácticas, pues precisamente porque no hay quien las cuide, porque no hay presencia estatal, porque, bueno, es lo único que les queda y entonces se desarrollan muchos actos de maleficio que uno diría, bueno, es que ¿quién hace un maleficio? ¿Alguien malo? No necesariamente. A veces son personas que están buscando justicia de situaciones muy complejas por las que han atravesado y que digamos que no encuentran sino en la magia la forma de hacerlo. Entonces esto, aquí digamos que tú lo puedes ver de diferentes formas. Ahorita que hablabas del trato con los muertos, por ejemplo, hay Ujú. un pueblo en Colombia que se llama Puerto Berrí. Vale. eh, Puerto Berrío está enclavado en el río Magdalena y digamos, como para que nos hagamos una idea, es como que él hacía una cuenquita, este pueblo, en el río que bajaba con toda la fuerza. El río Magdalena era el lugar en donde muchas de las personas que estaban metidas en el conflicto por X, Y o Z circunstancias, aquí podemos hablar desde personas muy inocentes hasta personas que estaban metidas, digamos que en algún grupo al margen de la ley, llegaban ahí, los muertos llegaban ahí a Puerto Berrío. Entonces era común que todos los días llegaran muertos, dos, tres, uno, a veces ¿Qué dejaban de llegar, dices? llegaban. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues efectivamente llegaban y hacían todo el proceso del levantamiento, muertos que, bueno, llegaron por X o Y circunstancia y entonces las personas en Puerto Berrío con el tiempo empezaron a adoptar a esos muertos para que no se quedara sin alguien que les rezara esas almas. Entonces, no sé, llegó X persona era un hombre de tal edad. Entonces la familia Pérez iba y le ayudaba a dar cristiana sepultura en el cementerio de Puerto Berrío y le ponían el nombre Juan Pérez, por ejemplo. Entonces se volvía un alma más de su familia a la que ellos iban y acudían para pedir ayuda por ciertas cosas. Y esa alma se supone que era muy milagrosa porque estaba muy agradecida, porque tenía quien rezara por ella de ahí en adelante. Claro. Incluso en Puerto Berrío todavía se conserva una imagen que es muy, muy de España, que es el animero, Ah, vale. que ¿Y es qué ese, es? el animero es como esa persona que tiene contacto con las almas del purgatorio y todas las noches está allí rezando. La gente va con velas a rezar allá a las ánimas del purgatorio y se supone que él tiene como un poder especial y es que las puede escuchar o puede escuchar sus solicitudes y también de aquí para allá, de los vivos a los muertos y los muertos a los vivos. Se convierte como en un medio espiritual y tiene un peto muy parecido a los que se usaban en la
Inquisición que tiene imágenes de Cristo y está ¿Qué como por el dices? cementerio, por el cementerio rezando. Entonces, incluso hay una película que es una lástima, yo no sé si tú de pronto o las personas que nos sigan, si las llegan a escuchar, está inspirada precisamente y es una película que trata un poco el tema medio sobrenatural alrededor de esto, que se llama Memento Mori y habla de esa historia y cómo en Puerto Berrío, digamos que la premisa de la película, que yo no sé por qué siento que está inspirada en algunas cosas que sí pudieron suceder, es que llegó un muerto decapitado. Y este decapitado habla con el animero y le pide el favor que le ayude a recuperar su cabeza y esa es la premisa de la película, ¡Oh, pues Dios! inspirada un poco en esa realidad que es tan cruda para nosotros y que hace que pues que abordemos el pensamiento mágico de una manera muy regular. Ahora, no solamente por el tema del conflicto, hay un lugar, no sé si Cristian has escuchado, eso fue en el año 1985, el volcán Nevado del Ruiz, digamos que por su actividad generó toda una avalancha porque el volcán está cubierto de nieve, se unió con el río y desapareció a un pueblo completo de Colombia que se llamaba Armero. Hoy día, pues Armero, incluso el Papa Juan Pablo II vino a Colombia y lo declaró Campo Santo, porque fueron demasiados, yo en este momento no tengo la cifra en mi cabeza, pero sé que fueron muchísimas las personas que quedaron sepultadas por la avalancha Ay, Dios. en ese lugar. O sea, es un pueblo que básicamente fue borrado de la faz de la tierra. Entonces Armero es famoso, pues, porque por supuesto fue una tragedia que se conoció a nivel mundial y muchas personas murieron en grandes sufrimientos. Ahí está la tumba de Omaira. Omaira es una nenita como de 12 años que duró 3 días en agonía viendo las cámaras de televisión en este momento, que era lo que podían hacer, pero no podían sacar el cuerpo debajo de los escombros hasta que la niña fallece allí. Entonces, así como hay personas que van y hacen sus oraciones y piden cosas, pues allá en Armero también se sabe que hay mucha hechicería porque las personas que hacen estas prácticas se valen de las almas de las personas que murieron en este tipo de situaciones, en este tipo de Claro, tragedias, claro. para que de alguna manera eso que ellos hacen sea efectivo y de verdad tenga como el poder que ellos quieren que tenga en el momento determinado. Habiendo investigado la brujería tanto en ciudad como en la zona del Amazonas, como estabas comentando, ¿notas bastante la diferencia entre brujas de ciudad y brujas del Amazonas? ¿O también incluso los ritos o los rituales? ¿O podrías decir que son similares realmente? Bueno, es que depende. Lo que pasa es que aquí en Colombia, digamos que se habla mucho de la fama de las brujas de cierta región. Entonces, es muy común escuchar, por ejemplo, que las brujas llaneras, las de los llanos orientales de Colombia, toda la zona, que son mujeres que se dedican a la brujería, pero sobre todo a la brujería amorosa. Entonces, he escuchado muchas historias. De hecho, tengo una muy cercana que te cuento en este momento, Ok. de un amigo cercano también, que era totalmente escéptico. Dicen que cuando llega un hombre allá a los llanos orientales y alguna de estas mujeres se enamora del hombre, hace lo que sea para que el hombre no se vaya y se quede con ella o se la lleve a ella del lugar. Asociado, por supuesto, esto también, es que esto tiene todo un tema social, ¿no? Y es que estamos hablando de personas que tienen, digamos que estamos hablando de brechas financieras, de brechas de educación, estamos hablando de personas que viven en condiciones bastante complicadas. Entonces es como para esta persona, digamos que un hecho muy dignificante que otro hombre la saque a vivir de ese lugar. Entonces, por ejemplo, la historia que te cuento es de un amigo que estuvo allá trabajando un muy buen tiempo y pues se metió con una nena, digamos que tuvieron su romance Su romance, y sí, su cuando, lío. sí, mientras estuvo, pero cuando él llega a Bogotá, empezó a estarse muy, muy enfermo, pero muy enfermo. Entonces le dolía el estómago, tenía vómitos, no podía dormir, tenía pesadillas, estaba muy mal. Fue a diferentes médicos, pues normales de su entidad prestadora de salud, y pues no le encontraban nada. Los exámenes aparecían bien, todo le aparecía bien. Entonces esta persona, aconsejada por alguien más, le dijo, usted lo que debe tener es una brujería, vaya donde X señor que es muy bueno detectando esas cosas y él le dice si usted realmente tiene una brujería o no.
Mi ¿vale? amigo súper escéptico, él decía como, bueno, ya dijo a lo último como, bueno, intentémoslo a ver qué pasa, pero vamos a ver. Entonces el tipo le dijo, vea, sí, efectivamente a usted le hicieron una brujería para que usted se regrese a los llanos. Pero yo no le voy a cobrar nada hasta que usted mismo se dé cuenta porque yo sé que usted no cree, le dijo el brujo, el El hechicero. brujo. Le dio a beber en un pocillo muy pequeñito. Mi amigo dice que es una bebida, era una bebida amarga, 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 pero no sabe exactamente compuesta de qué. Y le pasó un balde y le dijo, mire usted que el balde no tiene nada, revíselo. Entonces dijo, ahora téngase ahí porque en un momento le van a dar muchas ganas pues de Vomitar. vomitar. Y efectivamente como a los 3 minutos dice que el impulso fue pues súper fuerte y cuando hace eso, cuando él mira el balde, lo que depositó, había un sapo negro pequeño dentro de los restos de lo que vomitó. Un sapo. Y es un sapo. Y dicen, y esto que te estoy contando es muy popular y yo lo he escuchado muchas veces de la brujería, por ejemplo, que hacen en los llanos orientales, y que es, digamos que no es que no hagan otro tipo de prácticas que seguramente también se repiten en otras partes del país, pero allá, digamos que son muy famosas por ese tipo de amarres. La Guajira, que es la otra punta de Colombia, también se habla mucho de los amarres guajiros, pero allá tienes una característica y sobre todo es que son los hombres los que hacen los amarres para quedarse con ciertas mujeres. Mm. Entonces, es también, por ejemplo, como famoso e incluso tú pasas por Bogotá, por esas tiendas esotéricas, porque aquí la brujería es algo que tú ves en cada esquina, o sea, tú vas en un poste y hay anuncios de brujería, tú vas por las calles centrales de Bogotá y te dicen que te leen la mano, que te leen el tarot, que te hacen, te regresan el ser amado en 3 días, o sea, es un negocio tan fuerte que incluso tiene su inscripción en Cámara y Comercio en Bogotá. Oh, Dios O santo de sea, mi vida. es una actividad registrada en Cámara y Comercio junto con otras actividades esotéricas, creo que se llama, pues porque es algo que es muy consultado. Entonces, incluso lo venden aquí en Bogotá como hacemos amarres guajiros, porque son muy famosos los amarres que hacen en esa parte de Colombia. Estuve también trabajando en el Chocó y Pacífico colombiano. Y bueno, allá es distinto, allá es diferente y me atrevería a decir que de las cosas más fuertes que vi, las vi en el Chocó colombiano. Yo tuve la oportunidad de administrar allá un proyecto para una caja de compensación. Duré trabajando 5 años en Chocó y yo iba y volvía una vez al mes, por lo menos una semana estaba en el Chocó colombiano. Y el Pacífico colombiano, pues en el Pacífico todavía pervive toda la diáspora africana y además que conviven los pueblos afrodescendientes colombianos, están también algunas comunidades indígenas que permanecen intactas con el paso del tiempo, los Embera Catío, los Embera Chamí, los Embera Guaunán, o sea, hay diferentes presencias. Entonces, allá también o sea, la brujería es la orden del día en el Chocó y pues incluso alguna vez tuve la oportunidad de cruzarme de frente con una señora que aparece en una película colombiana que se llama Perro come perro. Esta película retrata cómo se usa la brujería fuerte, fuerte para los temas de el tráfico de estupefacientes Oh, para ¿vale? proteger cargamentos, que los cargamentos se coronen, que si hay algún tipo de fuego cruzado no le pase nada a ciertas personas. Bueno, digamos que alrededor del crimen pues se suscita toda una cultura de ello. Y esta señora aparece en esta película porque no es actriz, sino ella hace su papel natural. Pues yo iba caminando por la calle, iba por una calle de Quibdó y un amigo mío me jaló del brazo y me dijo, no, con ella es mejor ni siquiera cruzar la mirada porque es una bruja muy, muy poderosa. Y decían que cuando ella, por ejemplo, se proponía, no sé, quitarle la vida a una persona, era súper certero. Y hacían ritos como, por ejemplo, envolver fotos de personas
en carne y llevarlas a ciertos lugares del cementerio de Quibdó cuando alguna persona recién fallecía, para que en la medida que esa carne se pudriera y se descompusiera, pues fuera como el tiempo de agonía de a quien tenían en esa foto dentro de esos trabajos. Claro, por supuesto, no es solamente eso, ya hay una cantidad de detalles que a mí nunca me gusta dar en en este tipo Claro, de es normal. entrevistas, porque pues yo creería que, bueno, si alguien ya definitivamente necesita una cosa como esas, bueno, que lo estudie por su propia cuenta, pero sé que sucede y sé que es muy cotidiano. Hmm, Incluso allá los chocuanos, amigos míos, me decían, nunca reciba nada con la mano derecha, aquí recíbalo todo por la mano izquierda, porque aquí hay gente muy envidiosa y la brujería, si le dan algo de comer o le ofrecen algo y usted lo recibe con la mano derecha, usted le da todo el ingreso a la brujería. O sea, me enseñaban ese tipo como de cosas muy en lo cotidiano, pues, trabajando durante tanto tiempo con estas personas de allí, pero es otra práctica. Que en últimas, digamos que yo no te puedo decir es que es igual, en todos lados, pero sí tiene los mismos principios. claro, Y sí. es el que digamos que es la magia por simpatía. Entonces, yo te quiero hacer daño a ti, entonces yo me hago de la camiseta que hoy tienes puesta, porque tu energía está en esa camiseta. Entonces yo la llevo y hago el rito por A, por B, por C, como sea que lo quiera hacer. Y eso que estoy esperando que le ocurra a la camiseta, estoy esperando que te ocurra a ti por simpatía. Entonces, por ejemplo, aquí en el Cementerio Central de Bogotá, que es un cementerio muy antiguo, suele verse, o no sé si todavía, porque hay ahorita en este momento mucha seguridad y hace algún tiempo que no lo visito, pero solía verse las muestras de la brujería ahí en las lápidas, ahí en la tierra, y eran cosas, hay dos cosas que nunca olvidaré, que yo las vi, y a mí me advirtieron el día que estábamos haciendo esa exploración que yo no podía tocar eso ni deshacerlo, porque yo decía, ¿porque nosotros no deshacemos esto? Y me advirtieron que era muy peligroso hacerlo. Eran como dos cuerpos de cera ¿Vale? unidos. Los cuerpos eran de color rojo de cera, estaban así enlazados con unas cintas, unidos muy fuerte. Las cabezas de los cuerpos tenían unas fotos puestas, que me imagino pues eran las dos personas de quien hizo el amarre, para que estas personas, o sea, era como un hechizo de amor, y había ropa interior de una mujer junto con bueno, esas dos imágenes allí atadas. Entonces, lo que me explicaban era que eso era un amarre para que esta chica que estaba allí, pues estuviera con con esa persona que le hizo este tipo de brujería. Pero también vi, y creo que fue de lo más, digamos, que más me he cuestionado en este proceso de investigación, vi la foto de dos niños. Eran un Ok. niño como de unos 5 años y una niña como de unos 2 años, y las fotos estaban laminadas. Y entonces la persona que estaba haciendo la exploración conmigo me explicaba que esto lo hacían para que esos niños sufrieran mucho. O sea, como las fotos estaban con un plástico que las recubría, se iban a demorar mucho tiempo en descomponerse, y cuando esas fotos terminaran por descomponerse, niños iban a morir. Entonces generalmente son venganzas que tienen en contra o del papá o de la mamá o de una familia, y las ejecutan a través de los niños. Entonces no deja de ser perturbador, Cristian, por supuesto que nosotros como seres humanos pues tengamos esa capacidad para hacer ese tipo de cosas. Por supuesto que sin entender qué hay detrás de ese contexto, pero a mí me parece que, bueno, yo no sé si es verdad, pero en algún momento todo es causa y efecto, y en algún momento seguramente a estas personas también les regresará algo de este tipo de cosas que hacen, que son pues bastante perversas. El problema es que antes comentabas que en Colombia lo que es la brujería, la hechicería, todo lo relacionado con la magia, está muy a la orden del día y que se tiene como una especie de negocio. ¿Cómo se puede definir a un brujo o bruja real de otro que sea un falsante? De otro que sea un farsante.
Bueno, hay varias cosas que hay que tener en cuenta y es algo de lo que yo siempre le digo a la gente porque, entre otras cosas, y hago de una vez el disclaimer, yo no soy bruja, no practico, no hago amarres, no hago hechizos, tampoco hago limpias, porque la gente cree que pues porque lo he estudiado mucho, a veces ofrezco los servicios de eso y yo siempre he hecho esto de manera académica y Mm, por curiosidad y por buscar, digamos, el trasfondo antropológico que hay, pues básicamente porque me interesa mucho conocer del tema. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y es lo que yo le digo a la gente, hay que tener mucho cuidado porque aquí te pueden estafar. O sea, yo te puedo decir que hay sesiones de brujería en donde las personas perfectamente pagan 150, $200 por, solo para la consulta, solo para la consulta. solo por consulta. Y entonces, si ese brujo te dice, ah, sí, es que le hicieron un maleficio y usted tiene un entierro en no sé dónde y si sé más y no sé qué, entonces eso le puede estar costando $500. Bueno, el brujo mira a su clientela, ¿no? Él también, en este caso ellos miran como quién es. Y es muy difícil que uno pueda saber con exactitud en este campo tan amplio quién de verdad pues digamos que tiene ese don. Hay una característica que siempre he escuchado en los pueblos y es que las personas que de verdad saben o que de verdad tienen ese don, tanto de poner como de quitar esas brujerías, generalmente no están interesados en cobrar. Sí, o sea, básicamente es como usted mira qué me da o usted mira, sí, con qué me ayuda. Incluso en el campo van y les llevan un par de gallinas o bueno, ese tipo de cosas muy cotidianas. Pero sí te puedo decir que aquí hay personas que lo que te digo, cobran muchísimo dinero e incluso hay un caso de la asesina serial más, digamos que tiene más asesinatos adjudicados en un historial colombiano de penal, fue una mujer que se dedicaba a eso. Entonces ella aprovechaba su trabajo como bruja para saber información confidencial de propiedades, Wow. sí, de qué cosas tenías tú. Entonces ella te decía, mira, te acaban de hacer una brujería y vas a morirte en 8 días. Y entonces las personas empezaban a llenarse de pánico y esta persona les daba benzodiazepinas, o sea, medicamentos psiquiátricos durante la consulta para, sí, manejarles pues la voluntad. Entonces ella así se robó casas, tenía cómplices, robó carros y al final lo que hacía era que mataba a sus víctimas. A ella la encuentran, la condenan en el año 1994 si mal no recuerdo. En este momento ya tiene la casa por cárcel, pues porque ya es una persona de la tercera edad que sufre de diferentes enfermedades y yo la he visto un par de veces en un famoso supermercado de Bogotá, ¿Qué dices? dando por ahí vueltas, pues porque ella tiene, ¿cómo se llama? Ese brazalete que les da la Sí, ubicación a la policía. eso, como que tienes que decir dónde te encuentras y demás para que te marque. Exacto, entonces ella tiene como un radio de donde se puede mover y ella vive en un lugar céntrico de Bogotá y ella un día fue por demás muy curioso, ¿no? Se le cayó un paquete de algo que iba llevando y un señor muy amable le ayudó y yo pensaba, este señor tendrá idea De de a a quién se lo quién le está está dando? ayudando. Sí, entonces mira, es un negocio al que hay que tenerle mucho cuidado porque hay mucha estafa alrededor de eso. Pero pues también es cierto que hay muchas personas que dicen que dan con personas que sí les ayudaron de verdad y que después de eso su vida cambió o su suerte cambió. No sé, aquí hay un componente mágico, pero también hay un componente psicológico, por decirlo de algún modo. Yo pienso que Bogotá, no más Bogotá, es una ciudad que tiene una cantidad de habitantes con problemas de salud mental fuertísimos y Mm. no tienen necesariamente acceso a servicios de salud. No todo el mundo tiene o sea, aquí conseguir un trabajo estable que te ofrezca todo eso sigue siendo muy complejo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una emoción sin gestionar o cuando tienes ira o quieres que una persona vuelva a tu lado o incluso esto es un uso de la brujería que siempre me ha hecho estallar la cabeza y es mujeres que son maltratadas por sus esposos, que todas las noches los esposos llegan a pegarles o bueno, reciben maltrato, van y consultan a la bruja a ver si le puede atar las manos para que no les pegue más. O sea, Ah, estamos hablando Dios de, mío. de soluciones de problemas sociales que se dan a través de la brujería y por eso sigue siendo vigente y por eso sigue siendo válida y por eso muchas personas lo siguen consultando.
Otra de las cosas que sí quería preguntarte con respecto a la brujería es qué relación puede llegar a tener ciertamente la brujería con los temas de enfermedad. Porque hay muchas personas, como sabes, que llegan a tener enfermedades o que, como decías antes, se llegan a poner malas a través de la brujería y ellos tratan, como contabas, buscar soluciones médicas, pero al final, curiosamente, la única solución se la da un brujo o una bruja. Es así y mira que trato de ser muy objetiva y de irme como al pensamiento científico y decir, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Pero hay cosas que definitivamente yo no te puedo explicar a través de una hipótesis científica. Aquí sucede mucho y hace muy poco conocí el caso de el hijo de un político bastante importante, de un político que representa, digamos que uno de los partidos fuertes aquí en Colombia. Y este muchacho empezó a tener problemas estomacales. Es muy común aquí que se hable de problemas estomacales o que las mujeres tengan problemas de útero por este tema de la brujería. Entonces, este muchacho específicamente mal, mal, pues era de una familia acomodada, tenían bastante dinero. Y digamos que lo que hicieron fue llevárselo para Estados Unidos, que lo vieran especialistas en otras partes del mundo, porque pues definitivamente aquí en Colombia no le encontraron cuál era el tema y el muchacho seguía adelgazándose y secándose y cada vez poniéndose más esquelético. Y la mamá pues estaba desesperada, al punto que ella consultó a un brujo mexicano que le recomendaron y le dijeron, bueno, este señor seguramente les va a decir si pasa algo. Y en efecto, el tipo le dice que el esposo, para conseguir el poder y poder llegar a una de las curules políticas más importantes en Colombia, ofreció un sacrificio y en sacrificio ofreció a su hijo A su propio hijo. a su propio hijo. Entonces, claro, ella va y le hace el reclamo y él le pide perdón y le llora y que él no pensó que la cosa fuera así. Total, que el muchacho terminó muriendo. Finalmente no pudieron hacer nada por él. El muchacho no se salvó porque este brujo mexicano le dijo que él no, él estaba atado de manos, que él no podía hacer nada porque era un sacrificio. Como que hicieron algunos cuidados paliativos para que durara algunos días más, pero perdió la vida. Y es muy común aquí que ese tipo de, aquí lo llaman los males postizos, sucedan y las hechiceras trabajan algunas veces, hay algunas hechiceras, digamos, que se especializan en este tipo de maleficios. Entonces es muy común hablar que se usa la tierra de los cementerios, que se usa en los cementerios o que se usa en los lugares de dolor, que se usan fotos de las personas, además de otro tipo de pertenencias, como te decía, de la magia por simpatía, ¿no? De el anillo o el cabello, o bueno, este tipo de elementos cercanos a la persona. Y hacen diferentes prácticas para que la persona enferme y enferme hasta la muerte o dure enferma durante mucho tiempo, que creo que es todavía más agónico. Yo recuerdo cuando niña, contándote de las historias de mi familia, esta es otra que tengo muy presente. ¿Vale? Tendría yo como unos 7 años tal vez, y murió una vecina de la abuela por la cuadra donde nosotros vivíamos. Entonces, pues la abuela me llevaba al novenario de la difunta, las 9 noches que rezan después del fallecimiento. Y la última noche, hablando con la mamá, porque la persona que murió era una mujer joven, esta señora le cuenta a mi abuela que estaban limpiando el jardín de la casa, un jardín que tenía la casa, y encontraron una bolsa de terciopelo roja con pertenencias de su hija, con uñas de su hija, o sea, era una persona que estaba muy cercana a ella, y dentro de esa bolsita roja también estaba un número. Vale. Y resulta que ese número fue el número de la lápida en donde ella quedó enterrada. Entonces es como que, es lo que te digo, yo no te puedo dar una explicación científica de eso, pero lo cierto es que aquí sucede mucho y las brujas o las hechiceras, mejor dicho, hacen este tipo de rituales para quitarle la vida a las personas. Entonces también es muy común que se vendan protecciones.
que hagan las limpias, que lleven a las personas a los ríos y que les hagan baños de purificación, que les quiten cosas. O sea, esto es lo que te digo, es muy, muy de la orden del día, aunque hay muchas personas que creen que este es un conocimiento de personas ignorantes, que creen que esto, no, que es de, digamos que de los estratos más bajos o de las personas que no tienen estudio y no tienen educación, pero yo he tenido la oportunidad de ver cómo las personas, no solamente de los estratos más bajos, sino lo que te digo, de políticos y gente desde altas esferas, usan la brujería para solucionar sus problemas del día a día, para pedir cosas, para mantener cosas, para, bueno, pues para muchos de los problemas de nosotros como seres humanos. Estando desde tan pequeña, en familia, con tantos aspectos así esotéricos, que has crecido desde chiquitita, luego convertirte en licenciada de educación, pasar por investigadora, cruzar al Amazonas, estar en diferentes pueblos de Colombia, a día de hoy, ¿cómo te proteges de la brujería? ¿Usas algún tipo Mira, de amuleto? ¿Tienes algún ritual yo que suelas hacer? te voy a ser muy, muy honesta. Yo, digamos que durante mucho tiempo lo estudié con la actitud de incredulidad. ¿Vale? De yo no creo en nada de esto. No creo y me parecía como, es muy curioso, muy chistoso o tal cosa, muy desde el punto de vista como, bueno, porque antropológicamente sucede tal vaina, y trataba como siempre de ser, digamos que muy, ¿cómo Académica. decir? Muy, sí, yo pienso que en el fondo era una manera de protegerme, ¿no? Si yo no creo en eso, no me pasa nada. Claro. Pero ya uno con el paso del tiempo y digamos que en los últimos años he tenido la oportunidad de ver cosas pues que sí definitivamente te pueden tocar a ti, de descubrir incluso uno de esos, ¿cómo llamarlo? De esos rituales de brujería que estaba dirigido directamente a mí en una de las oficinas donde yo trabajaba y que estaba allí porque la persona que lo hizo, que nunca supe, nunca quise saber quién fue, envidiaba el cargo que yo en ese momento tenía. Entonces, hasta para ese tipo de cosas se usa. Entonces, habían pertenencias mías y había tierra de cementerio. Bueno, habían una cantidad de cosas que yo no fui capaz de desechar, sino fue otra persona la que me hizo el favor. Nunca consulté a ninguna bruja porque sentía que si eso lo hacía le iba a dar más poder. Pero para mí es en este momento hay tres cosas que son mi amuleto de protección. Ok, ¿cuál es? Tengo una medalla de San Benito, bendita. Esta me la regaló una de mis mejores amigas y siempre he creído que cuando yo te regalo a ti con el mejor de los gustos y quiero que te proteja, realmente sí va a tener ese poder. Tengo una medalla que cargo conmigo también todo el tiempo, que me la trajo una amiga del Vaticano. eh, para mí tiene como ese color especial de quiero que te cuide y que no te pase nada. Y un día en uno de los programas que estábamos grabando con Esteban Cruz, que también es investigador y escritor aquí en Colombia, dentro del programa me regaló una de las medallas de Juan Verde. No sé si has escuchado hablar de Juan Verde. No, la verdad, no sé quién es. Juan Verde era un narcotraficante mexicano. Digamos que y tuvo muchos problemas en la frontera con Norteamérica, pero digamos que siempre salió victorioso. Entonces a él terminan matándolo y se convierte como en un santo mártir de aquellas personas que quieren coronar negocios cuando pasan a los Estados Unidos de armas, de droga, bueno, ¿En de todo serio? este tema. Entonces Juan Verde tiene su templo en la frontera, y cada vez que una persona, si lo puedes googlear, cada vez que una persona dice, bueno, yo quiero coronar esto, yo le voy a prometer a Juan Verde que si la corono, el primer dólar que me gane, vengo y lo pego aquí en su templo, bueno, es el que tiene. Entonces está lleno de billetes de diferentes denominaciones. Y estábamos en un programa hablando de él y mi amigo Esteban me la regaló, me dijo, mira Rui, para que tu situación financiera mejore, me la regaló en medio del programa. Yo la cogí, pues me pareció bonita y la guardé, pero realmente después de que me la regaló, no sé si por ¿Mejoró? coincidencia, las cosas mejoraron un montón, fue cuando conseguí un trabajo muy estable y yo dije, bueno, por si acaso igual la voy a guardar, porque por lo menos en ese Oh. momento el buen deseo funcionó. Pues mira, yo la verdad que, si quieres que te diga que el único amuleto que tengo yo, porque la verdad que solo tengo uno, lo tengo siempre en lo que es la funda, y
es esto, literal. Es lo único que tengo. Que es Ok. el dios Bes. No sé si has oído hablar de él alguna vez. Eh, No, no he escuchado, cuéntame. Tiene origen asirio, pero era tan famoso que se utilizaba en el antiguo Egipto. Llegó a utilizarse también en costas de España, Mallorca y demás. Y es la historia, más o menos para que la puedas entender, la historia de Lucifer, que es un ángel que se va al infierno. Pues el dios Bes es al revés, es un demonio que se va con Que los sube. ángeles. Ok. Entonces el mal o los maleficios no le pueden afectar. Entonces, por eso creo que si se utilizaba tanto en el antiguo Egipto, creo que es buena idea tenerlo siempre conmigo. Y, sí, y Es tengo dos. es como decimos aquí, aquí en Colombia hay un dicho muy, y supongo que es extendido en Latinoamérica, de que yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Ah, es Es verdad, eso sí lo he algo escuchado. así. Eso sí lo he escuchado. Es algo así, o sea, yo pienso que sí, las protecciones son importantes y sí pienso que he tenido la oportunidad de ver a las personas llevando a cabo maleficios, haciendo cosas realmente con la intención de dañar a otro ser humano, que puede ser tan distinto para que no te pase a ti. También puede, digamos que puede pasarle a cualquier persona, pero sí creo que es, y pues en la magia de una u otra manera siempre ha existido también la creencia de que nos podemos proteger y de que hay cosas para protegernos y aunque de pronto nosotros no las reconozcamos como una práctica mágica, lo hacemos el tema de, no sé, por ejemplo, aquí las personas cada vez que pasan por el cementerio o por la iglesia se persignan. Cada vez que empiezan un proyecto nuevo, encienden una vela blanca y piden ayuda. Eso son prácticas mágicas también, muy pequeñas, pero que nosotros llevamos en lo cotidiano porque Sí, es muy difícil para nosotros decir que no, o sea, que estamos por fuera del pensamiento mágico, pues porque hace parte de nuestra cultura. De todas maneras, decimos que el destino no se puede cambiar, pero como dice Stephen Hawking, sin embargo, volteamos a mirar al lado y lado de la calle para ver que no nos coja ningún carro. exacto. Entonces, es algo que está con nosotros y que tal vez no tenemos todavía las explicaciones, digamos que tan fuertes, pero he escuchado miles y miles de historias de personas, por ejemplo, que perdieron la vida y que al final sí descubrieron que era un trabajo postizo. Y no solamente eso, mira, te quiero contar una de las anécdotas más fuertes que tuve en el Chocó. ¡Uy, qué bueno! Eh, A ver. era un día en que nosotros teníamos que hacer una contratación como de 200 personas y pues en el Chocó tú no encuentras luz eléctrica todo el tiempo. Allá la gente tiene luz eléctrica en sus casas, los que tienen suerte, ¿no? Los que están en centro poblado, unas horas al día. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Contratamos una planta eléctrica y empezamos a trabajar pues para poder trabajar todo ese día y como estábamos alrededor del mar, de uno de los mares más bonitos en el Pacífico, que es en las playas de Nuquí, en Chocó, Nuquí, Bahía Solano, es una parte hermosa de Colombia, dijimos, no, vamos a ponernos muy juiciosos y así acabemos a las 10 de la noche, no importa, pero salimos y vamos y damos una vuelta por la playa. Entonces nos fuimos con todo el equipo. Una parte del equipo iba adelante y ahí íbamos con el señor que nos alquiló la cabaña en el lugar en donde hicimos el proceso. De pronto yo escucho croar un sapo, pero Cristian, yo decía, Dios mío, ¿qué tamaño debe tener ese sapo para que se escuche esto así de fuerte? Pues además es que las especies endémicas del Chocó son muy diferentes, pues estamos hablando de la selva que es virgen. Entonces yo decía, este sapo tiene que tener un tamaño enorme. Entonces le pregunto a uno de los del lugar qué era lo que sonaba. Me dice, es el croar de un sapo. Recuerdo que hasta le hice la broma, pero tiene un megáfono o qué sé por qué se escucha tan fuerte. Y efectivamente iluminan y veo al sapo lejos. Yo no me acerqué, yo ¿Y no fui cómo era? capaz. Grande, o sea, yo creo que tenía el tamaño de un conejo, más o menos. Era muy grande. Pero la particularidad de este animal era que tenía la boca, se la habían cosido con alambre. Entonces por eso era que estaba ese animal haciendo eso tan fuerte, también se escuchaba como ese eco dentro de su propio cuerpo, porque estaba sufriendo mucho el animalito. Entonces el señor que iba con nosotros llevaba una macheta, como sí, Un machete, un sí. cuchillo muy grande, y él lo que dijo fue, yo le quito el sufrimiento a ese animal. Ay. Y entonces él se fue hasta allá y cuando lo cortó del cadáver, yo no lo vi, no me quise acercar, pero el señor nos cuenta que salió la foto de una mujer. Entonces él dijo, ah, estos son las brujerías que hacen aquí, aquí esto es.
Está a Quién la sabe orden del por día. qué, sí, quién sabe cuál fue la razón por la que se ganó esto o por qué le hicieron eso. Pero, o sea, imagínate, es algo que está ahí, que está en lo cotidiano, que sucede, que las personas todos los días, no sé, echan el poquito de sal detrás de la espalda, pues para que las brujas no las vean o están dentro de su práctica cotidiana. Entonces, creo que fue una de las experiencias fuertes, más allá de saber si eso hizo efecto o no hizo efecto, es lo que te digo y lo que te comento con las otras, es que hay personas dispuestas a hacer este tipo de prácticas, a llevar a cabo este tipo de ritos religiosos de alguna manera para hacerle daño o doblegar la voluntad de otra persona. ¿Consideras que la brujería, como opinión personal tuya, Rubí, debería de ser considerada un crimen? O sea, ¿debería ser castigada o debería ser No, más considerada como un conocimiento prohibido que no entendemos muy bien qué es? yo pienso más bien lo segundo. Es un conocimiento prohibido que no alcanzamos a entender y que algunas personas simplemente usan de manera utilitarista. Y este uso utilitarista es el que básicamente le dan muchas personas aquí en Bogotá sí, de sacar un lucro, de tener un dinero por hacer este tipo de cosas, más allá de que tengan o no tengan. Si habláramos de la brujería, que siguiera siendo como un crimen, lastimosamente todavía estamos viendo en este momento, en esta realidad, hoy día todavía hay quema de mujeres por brujería en Nueva Guinea y en algunos países en donde todavía la brujería considerada como un crimen, pues da para que algunas mujeres sean acusadas y muertas cuando uno diría que ya se supone que la Inquisición se erradicó hace una gran cantidad de tiempo. Entonces yo pienso que es más bien una práctica espiritual y religiosa que no acaba de ser entendida y que pues finalmente las personas de una u otra manera, quienes tienen la necesidad o quienes quieren hacerle mal a otro, será la brujería o será otro medio, pero siempre terminarán, digamos que haciéndolo. La brujería como práctica, como te decía al principio, es una práctica espiritual. Algunas personas tienen la brujería como un modo de vida en Mm. donde son animistas, digamos que tienen relaciones con la naturaleza muy cercanas, que entienden que los espacios están habitados por espíritus y no necesariamente por eso están haciendo daño. El problema es el uso utilitarista que le dan y sobre todo a la hechicería como práctica para dañar, para enfermar. Incluso para proteger, porque a muchas personas le dicen, no, yo le hago aquí una contra para que nunca más devuelva a caer brujería y muchas personas creen ciegamente y pagan sumas muy altas de dinero para ese tipo de cosas. Hablando de los pueblos de África que comentabas, hoy en día en Colombia siguen habiendo prácticas de estos pueblos africanos. Yo diría que en el Chocó colombiano lo que tú puedes ver o sea, yo nunca vi, por ejemplo, como tal el vudú, que es una práctica, digamos, tan común en África, pero el uso, por ejemplo, de los tambores, el uso de los cantos, Eso sí lo hay viste. cosas que tú te quedas pensando y dices, esto es África viva, ¿sí? O sea, pues finalmente en el Chocó colombiano llegó la diáspora africana escondiéndose de la esclavitud. Y llegar a Chocó no es fácil y o sea, son pueblos que están muy enclavados en la selva y muy metidos allá, que de una u otra manera conservan sus prácticas de un modo ancestral. Yo a veces decía que cuando tenía que ir a esos pueblos me sentía como viajando en el tiempo, porque hay prácticas que se quedaron sostenidas en el tiempo, tanto de los pueblos indígenas como de los pueblos afrodescendientes. Una de estas prácticas que aterra y tiene que ver con la concepción de la muerte, me tocó vivirla. Yo no recuerdo ya si fue en Nuevo Lloró, creo que fue en Nuevo Lloró, no recuerdo bien el pueblo. Había acabado de morir un bebé como de 18 meses, más o menos, 18 meses, 2 años, no tendría más de 2 años el bebé. Entonces lo que hacen cuando muere un bebé es que lo amortajan, le dejan solamente la cara para Li- que sea visible, el resto del Libre, cuerpo sí. es cubierto y el bebé es ubicado en una mesa lleno de flores. Entonces se tiene la concepción que el bebé es un ángel y que el ángel se va directo para el cielo. Le tienen prohibido a la mamá llorar porque el bebé se murió, porque es una celebración. Y entonces, en un momento, las mujeres de la comunidad entran y empiezan a cantar unos cantos ancestrales que además son hermosísimos. Empiezan a cantar y a cargar el bebé y se lo empiezan a pasar de mano en mano para acompañar a aquel ángel que va al cielo. Entonces, claro, allá hay unas prácticas, como te digo, que se conservan
precisamente por la distancia de la que están del resto de Colombia, y que nos permiten ver que claro, tiene que haber cosas muy del África viva, ahí, no solamente en su relación con la muerte, en su relación con la vida y en su relación mágico-religiosa con la naturaleza y con lo demás. Eso es algo que se siente. Es verdad que es un poco, a lo mejor, separarlo del tema, pero si te das cuenta, todas las culturas que son alejadas de la sociedad, o si las comparas con las culturas antiguas, siempre celebraban los fallecimientos en vez de llorarlos. En cambio, hoy en día, cuando alguien fallece, siempre la gente lo lamenta, llora y se pone triste. En cambio, Eh, pueblos alejados. y Sí, Dime. y ahí en eso que me gustaría notar algo y es que, claro, en esos pueblos alejados o también en el campo, en algunos campos en Colombia, bueno, donde he tenido la oportunidad de que tiene uno que meterse, no sé, carretera adentro, 4 o 5 horas por trocha para llegar a ciertas poblaciones. Eso que tú dices es verdad y yo creo que estas personas tienen más interiorizado el ciclo vida-muerte. Sí, sí, estoy ¿Por de qué? acuerdo. Porque ellos, las mujeres todavía se están untando de la sangre del parto porque son las mujeres mismas de la comunidad que traen los niños a la vida y son ellas mismas las que lavan los muertos y las que los ayudan a acomodar y entienden que hay vida y hay muerte. Entonces, para ellos, para estos pueblos, como dices tú, el hecho de la cercanía con la muerte está vista de una manera muy diferente a como la vemos aquí, que digamos que hacemos un culto a la juventud, queremos ser jóvenes siempre, a la enfermedad la hemos reducido a los hospitales, a la muerte, a las funerarias, a los cementerios, y como que queremos hacer que ese es un tema que no nos toca. Y ahí entonces también me gustaría hablar un poco de la magia de los cementerios, que la gente siempre tiene la concepción de que cuando se hace magia en los cementerios es para hacer algo malo, y Cierto. no, no necesariamente siempre es así. He escuchado de algunos rituales que hacen, por ejemplo, para cerrar ciclos, para, por ejemplo, darle por terminada de manera simbólica a algunos temas con relaciones con otras personas. Entonces van al cementerio y de una u otra manera pidiendo la paz de la otra edad, la paz del mundo tónico, piden que ese ciclo se cierre. O sea, ahí hay usos que no necesariamente están asociados a las maldiciones o no necesariamente están asociados al tema oscuro. Pero por supuesto que también hay uno del que me enteré hace poco, hay un rito que me enteré que me pareció cruel, muy cruel y tristísimo, y es que algunas personas van al cementerio y se llevan las flores muertas de alguna persona que acabó de fallecer. Esperan a que las flores estén marchitas y se las llevan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la flor muere, pues también ya hace parte del otro lado, ¿no? La flor también está muerta y se vuelve un elemento sagrado para usar dentro de una ritualidad. Entonces lo usan, lo vuelven polvo junto con otras cosas, y se lo dan a beber a alguna persona para que esa persona esté muy triste durante mucho tiempo y que Uf, esa genial. tristeza de todas esas personas que acompañaron ese entierro y de esa despedida de ese ser querido se aloje en el corazón de alguien más. Entonces, como nos damos cuenta, o sea, no es un tema tan superficial. Yo creo que casi que todos, por lo menos aquí en esta población, de una u otra manera hemos tenido cercanía a historias, a cuentos, bueno, a algo que está relacionado con la brujería. Y si no, como te digo, en el centro de Bogotá me gustaría, si puedo, ojalá y te pueda enviar algún par de fotos. Yo que camino por el centro de Bogotá, encuentras en aquí nomás, a 2 cuadras de mi casa, hay un lugar en donde dicen que te atraen al ser querido en menos de 3 días, En te lo menos de traen de tres días. regreso. Entonces es ¡Wow! como es, además te prometen con tiempo y todo, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas bien interesantes. Antes nombraste la palabra maldición y yo te quiero hacer dos Sí, preguntas. Una, ¿crees en las maldiciones? Y dos, sí. si crees en ellas, ¿crees que pueden ser pasadas en familia? Me explico, te maldicen a ti, tú falleces y tu maldición pasa a la siguiente persona, fallece y pasa a la siguiente persona, así hasta que una de ellas pueda romper el ciclo. Sí, de hecho se habla de las maldiciones intergeneracionales que pueden llegar a durar hasta 4 generaciones, creo que es lo máximo que se encuentra. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de escuchar historias bien interesantes alrededor de eso. Te voy a comentar una Sí, por favor. de, de Agua de Dios. Agua de Dios es un pueblo que queda más o menos a unas 3 horas, 3 horas y media de Bogotá. Es un pueblo supremamente
cálido, o sea, la temperatura promedio en Agua de Dios debe ser de unos 32 grados, 34 grados normal. Y ese lugar es muy famoso porque allá se fundó el eh, primer leprosario de Colombia, es ¿Qué decir, a dice? los habitantes. Allá era un lugar cerrado solo para las personas que tenían lepra. Hasta el año, creo que eso fue un edicto que se dio en el año 40 y algo, no estoy segura. El gobierno nacional ordenó que todas las personas que tuvieran lepra tenían que ir a Agua de Dios. Entonces imagínate la cantidad de historias de arraigo y de dolor que hay Claro. de separación. En Tocaima se despedían en el que hoy se conoce como el Puente de los Suspiros, porque la gente se despedía y nunca más volvía a ver a su familiar y él, la persona con lepra, tenía que llegar allá a ese lugar. Entonces la historia es de un hombre, un bogotano que está intentando emprender, está intentando pues con su hogar que las cosas funcionen. Bueno, el caso es que todo, en todo le va muy mal. Se separa de su esposa, pierde el negocio, se endeuda, el tipo incluso tenía ideaciones de acabar con su existencia y demás. Entonces lo ve una psicóloga, pero esta psicóloga tenía algo de conocimiento de este tema transgeneracional. Entonces, él le dijo a ella que él no sabía qué era lo que le estaba pasando, pero en su vida todo se estaba deshaciendo, que todo se estaba, sí, deshaciendo, básicamente fue la palabra que usó. Bueno, al tipo lo manda a investigar de su familia, qué sabe de su papá, su abuelo. Resulta que su bisabuelo eh, pues era una persona muy próspera. Se dice que lo que le entiende o lo que escucha de las historias es que le hicieron una brujería muy fuerte. Este señor termina con lepra y termina en Agua de Dios. Entonces, este hombre se va hasta Agua de Dios porque allá hay un museo del leprosario todavía y ahí están los archivos de las personas que murieron allá. O sea, digamos que todavía hay un archivo bien interesante Sí, en ese sí. lugar y encuentra el expediente médico de De su su abuelo. abuelo. Sí, de su bisabuelo. Entonces empieza a leer el expediente médico y el expediente decía, ya no hay nada, ya no hay nada que hacer, la piel se le está deshaciendo de los huesos. O sea, exactamente lo que él sentía que le estaba pasando en su vida. Entonces, no deja de ser, o sea, esto es un relato que fue documentado por una estudiante de la Universidad Nacional de Trabajo Social, en una investigación que hizo precisamente de cómo Agua de Dios, pues, o ese lugar específicamente tuvo unas dinámicas sociales muy interesantes. Entonces, de ahí lo leí. Entonces, imagínate que era una maldición supuestamente que tenía su abuelo, pero él era su bisabuelo, pero él era su nieto, es decir, su cuarta generación, y todavía estaba sintiendo como los efectos de eso que le había pasado a su abuelo. Entonces, sí me parece que no tengo, vuelvo y digo, una explicación más académica al respecto, pero sí sé que sucede y aquí es muy común escuchar eso, que cuando le hacen brujería a alguien de la familia, que se vean afectados sus descendientes. También ese tipo de maldiciones las hacen como para que la familia no salga a flote, por decirlo de alguna manera. Siempre pues estén como pasando por malos momentos. Lo malo de todo eso es que se supone que, supuestamente, si crees en estos temas, si no posees un amuleto o algo que tú creas que te puede proteger, nunca puedes estar protegido de la brujería. Pero si tú te proteges, pero alguien de tu familia no se protege, puede afectar a esa persona aún tú estando protegido. Así es, así es. Ahorita cuando te conté que habían encontrado algo que me habían hecho a mí, que yo no fui capaz de deshacerlo por esos días, yo vivía en un apartamento con mis hijos, estaba recién divorciada. Entonces vivía en un apartamento con los chicos, todavía eran pequeños y ellos decían que cuando yo me iba, en mi closet aparecían moscas de la nada. O sea, estaba la puerta, la ventana cerrada, la puerta cerrada y ellos abrían la habitación por alguna situación y habían moscas y encontrábamos moscas de esas que tú te encuentras cuando la carne se está pudriendo, ni siquiera eran moscas pequeñas, sino eran unas moscas grandísimas. Y ellos se veían afectados, ellos estaban todo el tiempo como muy asustados por algo que en este caso habían dirigido era a mí.
Entonces sí, o sea, seguramente existirán algunas teorías científicas que dirán, no, mire, lo que estaba pasando era aquello, hay alguna persona que siempre va a tratar de encontrar una explicación, Siempre, sí. digamos que sea plausible para esto, pero lo cierto es que en tantos años investigando, yo te puedo decir que lo que he escuchado y lo que las personas me han dicho, yo no tengo cómo desmentir a un amigo mío que me dice que vomitó un sapo, o sea, es que Claro. me lo está contando, es mi amigo, o sea, no me lo está contando alguien X. Y cuando cuento estas historias en este tipo de programas, muchas veces se acercan a mí y me cuentan historias, pues la gente por su propia voluntad y me dice, uy, a mí me pasó algo parecido o me pasó algo como esto y esto y esto. Entonces, es un mundo que yo pienso al que deberíamos darle un poco de más de investigación rigurosa, pero pues no son muchos los interesados en investigar y tampoco es que haya muchos brujos dispuestos en contar todo lo que hacen, pero es algo que está ahí, que sucede, que pasa. A día de hoy, ¿qué es lo que más miedo te da de la brujería? A lo que más aterras, habiéndolo vivido desde Yo, tan chica. yo pienso que ya, bueno, que alguien tenga una fijación obsesiva conmigo o con alguien de mi familia y que quiera esa fijación obsesiva llevarla a acabar con la vida de alguien mío o de mi familia. Ahora bien, mi familia, digamos que si bien es bastante supersticiosa, gran parte de ellos también son personas muy creyentes, ¿no? Entonces digamos que el hecho de estar, para ellos estar cerca de Dios es algo que los protege. Y yo sí creo que sí los protege porque de una u otra manera hemos pasado por muchas cosas y no pasa nada. Ahí hay una anécdota también que quisiera contarte cuando yo era gestora en territorios de Cundinamarca que tenía que visitar muchos pueblos de Cundinamarca. Cundinamarca es muy grande, tiene 113, 112 municipios. Alguna vez en un municipio llamado Villeta me encontré con un señor y el señor era ciego. El señor viene bajando, o sea, yo venía subiendo y él venía bajando y el señor me toma del brazo de la nada y se queda así cerca a mí y me dice, uy, a usted le han intentado hacer muchas cosas, pero usted está cerrada, me dijo, a usted no le entra nada. Y yo me quedé como, Y era ciego el hombre. entonces, sí, no, así, era un abuelito, yo creo que tendría por ahí unos 80 o 90 años. Me dijo, pero a usted no le entra nada y le dio risa y me soltó y siguió. Entonces la chica con la que yo iba, que era del pueblo, me dijo, él es el brujo del pueblo. Oh, wow. Y, y yo, pero, o sea, era invidente, es lo que te digo, era invidente. Entonces, todas esas cosas, dime si no despiertan de una u otra manera la curiosidad por saber. Y ahora, ¿por qué dijo que yo estaba cerrada y no me entraba nada? No tengo la más mínima idea. No sé si alguien habrá hecho algo bueno conmigo o qué será, porque yo, pues, por mi mano nunca lo he hecho, pero no deja de ser, por lo menos curioso y querer saber uno qué es lo que pasa detrás de toda esta situación. Normalmente cuando una casa tiene prácticas muy religiosas o son de familia esotérica, normalmente suelen pasar cosas paranormales en esos domicilios. ¿Te llegó a pasar algo a ti de pequeña? ¿O a alguien de tu familia? Yo no sé, siempre que he tratado de escribir esto, me pongo a pensar si es como lo recuerdo o es mi mente queriendo recordarlo de esa manera. Pero hay dos cosas una de muy niña y una de ahorita que digo que hace parte de ese tema sobrenatural. Ajá. Cuando era muy niña, yo estaba en el patio de una casa muy grande y recuerdo que vi la sombra de mi bisabuelo en la pared. Entonces yo volteé a mirar a ver si mi bisabuelo estaba arriba, pero no lo vi a él, pero yo seguía viendo la sombra y la sombra se despidió. Como al rato, yo seguía jugando ahí en el patio, llegó el telegrama, porque en ese momento era por telegrama, porque el abuelo vivía en el campo, que el abuelo acababa de morir. Entonces siento que sí, de una u otra manera se despidió de mí, o sea, es algo que tengo como muy, muy presente. Y ya ahorita que no dejo de causarme curiosidad, mi papá asiste a varios grupos de oración y fueron un día a la casa de una señora que pidió oración porque su hijo se había eh, autoeliminado.
Ujú. Entonces, ella decía que la casa se sentía muy pesada y que ella necesitaba que la ayudaran. Entonces, mi papá era el que tenía la camándula para hacer el rosario. Estaban haciendo un rosario que, según entiendo, es el rosario de San Miguel Arcángel. ¿Vale? Y mi papá dice que la camándula empezó a ponerse caliente, 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 al punto que no podía resistir tenerla en la mano a medida que iba rezando, que era como si algo lo estuviera presionando a que soltara la camándula. Entonces, claro, o sea, yo digo, tenía que haber alguna fuerza que se estaba molestando allí por el tema de la oración. Entonces, sí, pienso que sí. Y bueno, digamos que en el transcurso de estos años en tantas investigaciones he acompañado a personas muy cercanas. Tengo el video de una de mis mejores amigas que, que trabajaba en una oficina en la 85 por acá en Bogotá, y ella esa tarde, había sido una tarde muy calurosa y se había tomado dos batidos en vasos desechables. Entonces tenía sus dos batidos, o sea, los vasos desocupados allí al lado de ella, y la cámara de seguridad la está grabando a ella. Entonces ella está ahí súper concentrada en el computador haciendo lo que tiene que hacer, y ella ya había dicho que en esa casa ella sentía cosas y nadie le pone cuidado. ¿Vale? Entonces, en ese momento ella siente algo y la cámara graba exactamente el momento en que uno de los dos vasos se mueve y se hace delante de ella. Entonces ¿En ella decía, serio? o sea, sí, el video si quieres te lo paso, ¿no? Sí, Para que por lo favor, puedas claro, pasar. claro. Claro, yo te lo paso, porque después, claro, es el video de la cámara de seguridad, pero claro, se ve como uno de los vasos se mueve y el otro no. Si hubiese sido un tema del viento, Se porque los mueven los vasos dos, eran obvio. desechables, pues, o se mueven los dos, pero fue solamente uno de los dos. Y ella dijo, yo no me voy a quedar, aquí pasa algo, yo voy a pedir la grabación de seguridad. Efectivamente pidió la grabación, que es la que ella compartió conmigo. Yo te la comparto. Y pues es lo que te digo, es una compañera que trabaja conmigo. O sea, yo la veo todos los días, ella no tiene necesidad, ella no se quiere hacer famosa con este video, sino es algo que le ocurrió. Entonces, por supuesto que tiene que haber y que tienen que seguir pasando cosas que no entendemos. Entonces ella finalmente habló con los dueños de la empresa y les digo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, porque ella ya había escuchado que se le cerraban las puertas o que como que alguien caminaba. Y resulta que ese fue un lugar en donde, según ella investigó, fue una clínica que funcionó de manera clandestina durante un tiempo para hacer abortos ilegales. Ay, Dios. Entonces, pues claro, seguramente la energía que había en ese lugar no era nada, nada chévere, y quedó registrada en el video. Entonces, que pasa algo que no podemos entender, es un hecho, y yo he estado cercana, digamos, a estos sucesos, y por eso me interesa tanto y no dejo de investigarlos, porque creo que de una u otra manera eso también le da explicación a nuestra vida misma en muchos aspectos. ¿Sabes qué pasa? Que también cuando tú estás depresivo o estás con ansiedad o estás mal, es mucho más fácil que estas fuerzas malas, por así decirlo, te puedan entrar. Ya no solamente en el aspecto de la brujería, sino también, por ejemplo, no sé si la gente que verá este podcast creerá en estas cosas, pero hay gente que ve sombras, hay gente que ve espíritus, demonios, o que no sé por qué le llamamos demonios, porque existen muchos tipos de religiones y quizás lo que llamamos demonio nosotros para otra persona puede ser un ser que ellos veneren, por así decirlo. Pero son Sí, o sea, personas. o que tengan esas fuerzas. Es que yo sí creo que los lugares tienen espíritus bueno, yo tal vez soy un poco animista en ese sentido. Creo que las plantas tienen espíritus. Creo Yo que, igual también. o sea, hay sitios en Bogotá que son muy oscuros porque la historia que hay detrás de ellos es de demasiada muerte. Entonces hay bares o lugares que están ubicados, por ejemplo, en la Candelaria, que incluso se venden como atracciones turísticas, pero que uno entra al lugar y uno sabe que hay una energía que no es tan chévere, que hay cosas. En referencia a eso que dices, pues lastimosamente tuve una experiencia hace muy, muy poquito. Hace muy poquito atravesé por una depresión bastante, bastante fuerte. Y uno de los días que yo estaba aquí en este apartamento, pues yo tenía la puerta de mi habitación abierta. Yo estaba sola en el apartamento y vi que alguien cruzó por la puerta, o sea, el reflejo de alguien caminando por la puerta. Y yo dije, qué tan extraño, si yo no sentí que nadie llegara. Y bueno, en un momento, tratando de darle racionalidad a la cosa, dije, debe ser la gata. Pensé que fue la sombra de la gata. Volví a ver la sombra cruzar y volteo a mirar y la gata estaba al lado mío.
Entonces, el indicativo de que yo sí vi algo fue que la gata estaba súper encrispada, tenía la cola así grandísima, tenía los ojos y las orejitas levantadas y estaba mirando exactamente hacia donde yo estaba mirando. Claro, la gata sí lo Entonces, estaba eso que viendo. exacto, ese fue mi indicador de que algo sí estaba pasando y que no eran los medicamentos que estaba tomando, porque en algún momento incluso pensé que era eso, pero sí, es cierto, o sea, nuestros estados de ánimo, los deseos con los que cargamos, ese tipo de cosas yo sí creo que atraen, que se vuelven como un imán y que de una u otra manera nosotros no nos estamos dando cuenta o no Mm. estamos siendo conscientes de que se vienen y se pegan a nosotros a chupar de una u otra manera de nuestra energía y pues nosotros le abrimos la puerta sin ni siquiera darnos cuenta. Lo que comentaste antes de que habías visto la figura de tu abuelo, si no mal recuerdo, la De sombra bisabuelo, de mi de, bisabuelo. de tu bisabuelo. Wow, suena muy escalofriante, pero al mismo tiempo es muy bonito, porque es Sí, como que de todas las personas a las que pudo ir, fue directamente a su bisnieta. sí, y yo era, porque yo era su primera bisnieta, supongo, y en mi casa la abuela, o sea, yo crecí con estas historias, además, la abuela no era de Bogotá, la abuela era del campo, de un pueblo que se llama Tibirita, que queda como a 3 horas de Bogotá, pero es así súper escondido, pues allá no encuentras nada todavía en estas alturas de la vida y todavía no encuentras nada en ese pueblo. Y la abuela decía, solía decir eso, que los muertos queridos venían a despedirse, que ella a veces había escuchado cuando su mamá murió, escuchó que se despidió de ella. O sea, yo siento que eso también es como muy de nuestra familia y de alguna manera pues lo sentí, es escalofriante. Yo recuerdo muy bien la silueta de la sombra en la pared, es algo que si yo tuviera la capacidad de dibujar, te lo podría plasmar porque lo recuerdo perfectamente. Deberías hacerlo. Pero fue ese adiós, como esa despedida que de una u otra manera, pues fue bonito porque todavía lo recuerdo como esa anécdota bonita. ¿Hasta qué punto consideras que la gente aprovecha el miedo para controlar a las personas con todo este tema de la Yo creo, brujería? yo creo que este es el centro de eso. Yo creo que ahí es donde está. A la gente le da mucho miedo investigar sobre estos temas. Digamos que todo lo contrario a lo que yo hago todo el tiempo. La gente no quiere escuchar de eso. Incluso tengo compañeras de trabajo que dicen, pero usted, ¿por qué siempre con esos temas? Pero usted, ¿por qué siempre eso? Yo siento que la gente le tiene pánico y ese hecho de no saber de lo que le están hablando hacen que cuando pasen por este tipo de situaciones, sean fácilmente engañados y se vuelvan presa fácil de personas que de una u otra manera les pueden decir mentiras y caen, ¿no? Entonces es como, ay, sí, a usted le hicieron un trabajo, a usted le hicieron un amarre, a usted le hicieron tal cosa, y finalmente terminan usando esos brujos un poco de la psicología para manipular a las personas, apoderarse de su dinero y el miedo es el instrumento que usan para eso. Claro, y ya no solamente con eso, sino por ejemplo, esto que está aquí, que obviamente, bueno, todo el mundo sabe lo que es una ouija, sí que te lo enseñé el otro día, mucha gente le tiene miedo también. Y yo creo que Sí. deben de tenerlo, porque creo que son puertas que si no sabes cómo abrir y cerrarlas, no deberías de ni siquiera probarlo, ni siquiera como un juego, porque quizás el problema es tomarte la brujería como un juego, como cosas de tonterías, cuando realmente puede que sea una de las cosas que más daños puedan llegar a hacerte por tu desconocimiento o por no saber cómo tratarlo. Mira que frente a eso hace poco también un amigo me contó una anécdota. Pues aquí en Colombia hay una cantidad de anécdotas con tablas Ouija, sobre todo se escucha mucho de eso en los colegios porque los muchachos de puros desocupados cuando no tienen nada que hacer o tienen un hueco en clases, incluso la construyen, hacen la tabla Ouija en el cuaderno y empiezan a jugar con eso y se escuchan muchas historias de situaciones que han pasado. Y bueno, yo soy docente, entonces uno escucha a los profes escuchar muchas historias, escucho a los docentes decir muchas historias al respecto. Pero este que te cuento, o sea, para mí la tabla Ouija, te lo decía, el tarot, las runas, son elementos hermosos, son elementos muy bonitos, pero son elementos a los que hay que tenerle mucho respeto precisamente por lo que tú dices, porque no sabemos exactamente cómo pueden ser usados y qué puertas abren. Esta historia, esta chica se puso a jugar con otra que le leía el tarot ¿Vale? y que mandó las cartas y bueno, hizo una cosa, la otra. El caso fue que después de eso, esta muchacha empezó a sentir que había alguien detrás de ella todo el tiempo.
sentía que alguien estaba detrás de ella y la chica empezó a tener, incluso fue a psicólogo, luego estuvo en psiquiatría, estuvo medicada porque era como una alucinación, según decían, que ella decía que ella sentía a alguien. Pero total que con los medicamentos y con todo lo que le hicieron no le pasó. Y la llevaron a un pueblo también cerca aquí de Bogotá que se llama La Mesa, a donde una persona que investigaba sobre eso. Y entonces la persona la miró y le dijo, uy, usted ya se dio cuenta que viene acompañada, le dijo. Oh, Entonces, o sea, la persona que sí sabía se dio cuenta que venía y le dijo exactamente, le dijo, mire, usted se puso a jugar con algún elemento y usted fue la que le abrió la puerta. Entonces ella le dijo, sí, yo hace un tiempo jugué con un tarot. Entonces sé que la señora le ayudó, no sé exactamente cómo fue el rito, pero después de eso ya la chica empezó a sentir que esa presencia se había alejado, o sea, como que no fue tampoco tan traumático que se hubiera quedado ahí persistente, pero tuvieron que hacer todo un proceso para alejarla. Entonces, yo con esos elementos, y pues en la tabla Ouija, no solo por el hecho espiritual, sino, no sé si sabías que los psiquiatras han analizado el uso de la tabla Ouija y hay un tema del efecto ideomotor, que es que nosotros podemos crear la experiencia y podemos hacer, o sea, podemos tener tanto nivel de sugestión que incluso podemos hacer que se mueva el indicador y ya está investigado y están documentados algunos casos, incluso de que vasos que se rompen o cosas que suceden en el momento en que la gente está jugando con la tabla Ouija. También ahí se pueden desencadenar una cantidad de enfermedades psiquiátricas que estaban ahí guardadas, que yo creo que tienen también una relación fuerte con el mundo espiritual. claro, Entonces es como tú dices, son elementos bonitos, a mí me encantan, me encantaría coleccionar tarots, pero la verdad yo les tengo mucho respeto porque sé que no, la gente debería tener más cuidado con esto y más respeto, ¿sí? Es como, ah, no, yo soy muy malo, entonces me hago fotos en el cementerio y entonces me voy con una tabla Ouija y entonces, sí, es un poco irrespetuoso finalmente porque no sabemos qué hay detrás de todo eso y qué podemos desencadenar eso, como dicen por acá, lo que está quieto es mejor dejarlo quieto. tal cual. Yo el otro día recientemente estaba grabando un episodio con, bueno, que saldrá próximamente, con una mujer que sufrió diagnosticada por esquizofrenia paranoide. Y yo le decía, ¿hasta qué punto es real la esquizofrenia y no es algo como de que tú puedes llegar a ver más allá, pero como no entiendes lo que estás viendo, te sugestionas tanto que te vuelves completamente loco? Y wow, Sí. es un mundo muy interesante el de las enfermedades mentales, porque no sabes hasta qué punto lo que estás viendo es realmente una enfermedad, que sí, obviamente requiere tratamiento psiquiátrico, todo eso sí, pero que a lo mejor abres más partes de las que crees que estás abriendo. O sea, es como Y es muy finalmente, difícil. sí, no, y es que finalmente es, o sea, si tú lo piensas bien y yo que he tenido la experiencia con estos medicamentos es como si te apagaran cosas, ¿no? O sea, como que te apagan ciertos interruptores para que no puedas o sentir o ver o ciertas situaciones de tu vida, porque se vuelven demasiado intensas. Pero yo he tenido también la oportunidad de hablar con personas que sufren de esquizofrenia y es un mundo en donde yo no me atrevería, o De sea, como locos, sí, dices sí, tú, sí. tienen que tomar sus medicamentos y tienen que hacer todo su tratamiento, por supuesto que para eso está, digamos que los médicos han estudiado todo el fenómeno, pero a veces yo sí siento que hay algo detrás de algo más que de pronto esas personas, como dices tú, están captando, que están viendo, que están sintiendo y que no está de pronto para nuestros ojos en nuestro plano verlo. Es Es que, así, no sé. es que yo recuerdo incluso de muchos asesinos seriales que decían de que ellos escuchaban voces y que esas voces no que le decían, sino que les obligaban a matar. ¿Hasta qué punto es real lo que esta persona está diciendo? O sea, ¿realmente escuchaba esas voces? Sería muy interesante. Sí, He trabajado también el tema de los psicópatas integrados, he investigado, ese es otro tema que me encanta. Estoy adelantando una investigación sobre mujeres asesinas en Colombia. wow, qué interesante. Entonces Aunque suene muy ahí, malo lo que estoy diciendo, pero no, pero o sea,
este mundo del true crime y que queremos verlo como por ahí, por este lado, también tiene muchos puntos en común con temas de salud mental y con eso que tú estás diciendo, de qué es lo que realmente están experimentando las personas. De hecho, mira, ya como para darle el preámbulo, si de pronto algún día hacemos otro programa sobre true crime, yo investigué un caso de una chica en el Atlántico, eso es en la costa Caribe colombiana. ¿vale? Esta nena fue, digamos que desde muy pequeña, objeto de abuso por parte de su padre. Eh, Fue, sí, o sea, ella le contaba a su mamá lo que su papá hacía con ella y su mamá no le creía, entonces esta nena se escapa de la casa y empieza el consumo de sustancias alucinógenas en la calle y bueno, total que queda embarazada cuando llega a un punto en que tiene 3 niños y está en la calle, está mendigando, entonces decide volver a la casa de su mamá y de su papá pidiendo ayuda y pues la reciben, pero ella ya venía pues con un tema mental, por supuesto que muy grande por el abuso desde que era muy niña. Pero esta nena llega a un punto en que un día encuentra que su papá está intentando hacer con su hija lo mismo que hacía con ella. Entonces ahí ella detona completamente, ella se va a vivir a otra casa y bueno, el caso es que ese efecto detonante, ella empieza en las descripciones a hablar de una mujer que la persigue, que es una mujer que tiene el cabello en la cara. Yo me la imagino mucho como el personaje este del Aro, pues por la De descripción la que ella película da de Ring, ¿no? La ajá, película de Ring. porque que dice que no le ve la cara porque tiene su cara cubierta del cabello y que no tiene pies y flota. Y que O cada sea, que vez va que levitando. Ajá, y que cada vez que ella se ve al espejo, la mujer está ahí. El caso es que ella termina quitándole la vida de sus 3 hijos y luego haciendo un intento, una autolesión para hacer lo mismo con ella, pero no lo consigue o sea, alcanzan a salvarla a ella, pero a los niños no. Y está ese componente que tú dices ahí, ella dice que como que la mujer le decía que era la única manera de salvar a sus hijos. Entonces, claro, pues por supuesto ella está condenada en un hospital psiquiátrico, pues porque no encontraron que sí habían unos elementos allí que hablaban de su salud mental, pero a mí también me queda esa pregunta de lo que tú dices, ¿Qué bueno, en vio, esa qué veía situación realmente? y en esa situación en la que estaba, ¿qué fue lo que atrajo? ¿Por qué vino a buscarla? Pues sí, o sea, un poco lo que hablábamos ahorita con la depresión, ¿no? Si estás muy triste, abres la puerta a ciertas cosas, pero si eres una persona con este tipo de trastornos, también a qué le estás abriendo la puerta sin quererlo, ¿no? Obviamente. Pues Rubí, la verdad que te agradezco mucho tu visita a este nuevo episodio del canal de Forbidden Archive. La verdad que la brujería, la hechicería, adivinación, todo lo relacionado con este lo que es mundo mágico, mundo oculto al que mucha gente tiene como miedo y a la vez respeto, creo que se trata de un terreno pantanoso al que deberíamos de ir adentrándonos poco a poco y sabiendo bien lo que queremos ver y lo que no queremos estudiar. Y sin duda, la verdad que ha sido un placer tenerte. Creo que aparte de académica, eres una persona excelente, que sabes que ya te conozco un poco más por fuera. Y sin duda, muchas gracias por haber venido. Espero que continúes con tus investigaciones. Y si quieres, puedes volver a repetir lo que son tus redes sociales para que la gente se pueda poner en contacto contigo. No para pedirles limpias, que no hace ningún tipo de limpia ni nada al respecto, pero Nada de sí eso. para algo que necesiten contactar con ella. Así que un Claro que placer muy sí, grande. pues para mí también ha sido un placer estar contigo, Cristian, compartir un poco de este mundo loco y mágico y bueno, que no solamente compartimos en América Latina, sino pues en habla hispana, creo que son experiencias que se repiten de diferentes maneras. Por supuesto que cuando siga investigando y encontrando cosas, me pondré en contacto contigo para que podamos seguir socializando esta información. Creo que es clave lo que dijiste, es muy importante conocer. Eso a lo que le tenemos miedo y que no queremos a veces mirar a los ojos se puede volver también interesante y es importante hacer estos procesos de divulgación y por eso lo hago. Me encuentran como Ruby Investiga en Instagram y si quieren hablar conmigo de casos, de cosas que de pronto les pasaron, igual podría también contarle a Cristian si de pronto hay algunos casos de personas que vieron el programa y que quisieran de pronto compartir su experiencia y sería pues interesante también pues en ese caso poderlo socializar con toda la gente que te sigue. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer muy grande tenerte por aquí y espero que sigas investigando tanto como estás haciendo hasta ahora.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Cristian.